Hola, mi nombre es Lomarly García. El día de hoy vamos a conversar sobre la Organización de Estados Americanos, la OEA, el Sistema Universal e Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, las diferencias entre la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y las consecuencias e implicaciones del retiro de Venezuela de la OEA. Eh, Como primer punto tenemos la Organización de los Estados Americanos. La Organización de los Estados Americanos, establecida en 1948, es un organismo internacional que reúne a los 35 países de América Latina con el propósito de fomentar la cooperación y el desarrollo en la región de sus características. Estas incluyen su compromiso con la promoción de la democracia, los derechos humanos, el desarrollo sostenible y la paz en el continente. La OEA sirve como un foro de diálogo político donde los Estados miembros discuten y abordan asuntos de relevancia regional y global, lo que se convierte en una entidad de gran importancia en el sistema internacional. En cuanto a las funciones de la OEA, esta desempeña un papel multifacético. Uno de sus roles más significativos es el monitoreo y la observación de los procesos electorales en los Estados miembros, construyendo la transparencia y la legitimidad de los sistemas democráticos en América. En cuanto a su marco legal, la Carta de la OEA es el documento fundamental que rige esta organización. Esta carta establece los principios y los propósitos de la OEA y proporciona las bases legales para sus actividades. Como punto número 2 tenemos el Sistema Universal e Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, conformado por la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, y la Organización de los Estados Americanos, la OEA. Respectivamente se rige eh, como, un, como un bastón fundamental en la salvaguarda de los derechos fundamentales en el ámbito global. Sus características distintivas radican en su enfoque dual y complementario. El sistema universal representado por la ONU promueve y supervisa el cumplimiento de los derechos humanos a nivel mundial, mientras que el sistema interamericano liderado por la OEA se enfoca específicamente en América y pues refuerza la protección de los derechos en esta región. Las funciones de estos sistemas son, en esencia, la promoción, la supervisión y la protección de los derechos humanos. En el marco legal que sustenta estos sistemas se basa en los tratados y convenios internacionales de los derechos humanos. A nivel global, la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 y los tratados de la ONU, como el Pacto Internacional de los Derechos Civiles, así como políticos, y el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales. Estos son los pilares del sistema universal. Tenemos como punto número 3 la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Esta es una entidad clave en el marco del sistema interamericano de la protección de los derechos humanos. Sus características resaltan su independencia y carácter autónomo, ya que opera de manera autónoma y no recibe instrucciones de ningún Estado miembro de la Organización de los Estados Americanos de la OEA. La función principal de la CIDH es la promoción y la protección de los derechos humanos en la región americana. Para llevar a cabo esta labor, la Comisión desempeña diversas funciones, como recibir denuncias de violaciones a los derechos humanos, emitir información sobre la situación de los derechos en los Estados miembros y promover la firma y la ratificación de los tratados humanos y llevar a cabo visitas para investigar las situaciones específicas. En el marco legal que resalta el CIDH se encuentra principalmente la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, conocido como el Pacto de San José, que establece las obligaciones de los estados en parte de la relación con los derechos humanos en la región. Además, este se guía por su propio reglamento que detalla los procedimientos y normas que rigen su labor. Eh,
Como siguiente punto tenemos la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Tiene su sede en San José, en Costa Rica, y esta se rige como una institución trascendental dentro del sistema interamericano de protección de los derechos humanos. Sus características más notables pues incluyen la independencia, así como su carácter judicial y contencioso, lo que la distingue de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La función principal de ella radica en actuar como tribunal internacional encargado de la interpretación y la aplicación de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, el Pacto de San José. El marco legal que la sustenta se basa principalmente en la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, que establece tanto la creación de la Corte como sus competencias y procedimientos. Además, la Corte se rige por su propio estatuto y su reglamento, que detallan los procesos y normas que guían sus labores judiciales. Como punto número 5 tenemos las diferencias entre la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Las diferencias clave entre estas son radican, radican en la naturaleza y las funciones. Es un órgano autónomo encargado de la promoción, la supervisión y la protección de los derechos humanos en la región americana. Actúa de manera contenciosa, lo que significa que su labor se enfoca en la recepción de denuncias y la emisión de informes y recomendaciones, pero esta no puede tomar decisiones pues legalmente vinculantes. Por otro lado, esta corte es un tribunal judicial que se ocupa de casos contenciosos, de violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos. Sus sentencias son legalmente vinculantes y deben ser acatadas por los Estados miembros. Para ir culminando, vamos a conversar sobre las consecuencias e implicaciones del retiro de Venezuela de la OEA y de la SIDH. El retiro de Venezuela de la Organización de los Estados Americanos y su sistema interamericano de los derechos humanos tiene importantes consecuencias e implicaciones tanto a nivel nacional como en el contexto regional. Tenemos el impacto en el ámbito nacional, que es la limitación de la supervisión externa. Venezuela se retiró en el 2012, lo que significó que la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos no pudo llevar a cabo su labor de supervisión y monitoreo en el país. Esto ha obstaculizado la rendición de cuentas y la protección de los derechos humanos en el país. Tenemos la falta de recursos legales. La decisión de retirarse del CIDH ha también pues dejado a los ciudadanos venezolanos con menos recursos legales para buscar justicia en el ámbito internacional por presuntas violaciones de derechos humanos cometidas por el gobierno o sus agentes. Tenemos el impacto en el ámbito regional, tenemos la debilidad del sistema interamericano, pues el retiro de Venezuela plantea interrogantes sobre la eficacia del sistema interamericano en la promoción y la protección de los derechos humanos en la región. Esto ha llevado a una división entre los Estados miembros sobre cómo abordar la crisis en Venezuela y otras preocupaciones relacionadas con los derechos humanos. Tenemos también precedente para otros países. El retiro de Venezuela ha establecido un precedente que a otros países pues pueden seguir si desean evitar la supervisión y la rendición de cuentas por las violaciones de los derechos humanos. Esto pues podría socavar la cohesión y la efectividad del CIDH en el futuro. Tenemos la presión internacional que a pesar de su retiro pues Venezuela sigue manteniendo ese objeto de críticas y presiones internacionales por parte de diversos estados y organismos, lo que refleja la persistente preocupación por la situación de los derechos humanos en el país. La comunidad internacional ha buscado abordar la crisis venezolana en otros foros y pues a través de sanciones económicas. Eso fue pues todo por hoy. Muchísimas gracias.